Hay cosas que ni la medicina ni la ciencia pueden curar. Cuando un doctor, formado para encontrar respuestas lógicas, se enfrenta a algo que rompe todas las reglas de la realidad, lo que queda es el silencio. Esta noche vas a escuchar 4 experiencias reales, contadas por médicos, cirujanos y enfermeras. Personas acostumbradas a controlar la vida y la muerte, pero que por unos minutos fueron arrastradas al otro lado. No hay hipótesis, no hay informe clínico que lo justifique. Solo queda una pregunta: ¿cómo sigues trabajando después de ver lo inexplicable? Historia 1. El turno del silencio. El doctor Santiago llevaba 15 años trabajando en la sala de urgencias de un hospital en las afueras de Guadalajara. Había visto cosas que lo marcaron: accidentes irreversibles, pacientes que entraban gritando y salían envueltos en sábanas, noches sin tregua. Pero también había aprendido a construir una muralla mental, un muro invisible que lo mantenía funcional, incluso cuando el cuerpo delante de él se rendía. Eso hasta la madrugada en la que dejó de entender dónde terminaba su turno y dónde comenzaba algo que no debería existir. Eran las 3:17 de la mañana. Todo estaba en calma. Una calma que no era la habitual. Era una de esas pausas densas, como si el hospital contuviera la respiración. En la sala 4 permaneció un paciente en coma inducido, tras un paro cardiorrespiratorio fallidamente revertido. Su nombre era Lorenzo Méndez, 53 años, historial limpio. Estaba entubado, rodeado de máquinas, sin respuesta neurológica desde hacía ya 2 días. El equipo médico ya había hablado con la familia. La desconexión era cuestión de horas. Santiago estaba revisando la tabla clínica cuando el monitor cardíaco comenzó a emitir una señal nueva. No era un error de lectura. Una segunda frecuencia apareció superpuesta, más débil, más rápida, como si 2 corazones estuvieran latiendo al mismo tiempo en un solo cuerpo. Pensó en una interferencia. Tal vez el aparato recogía señales del paciente de la sala contigua, pero esa habitación estaba vacía, cerrada por mantenimiento. Se acercó, observó el cuerpo de Lorenzo. No se movía, ningún espasmo, ninguna señal de conciencia, pero los números en la pantalla seguían allí, sincronizados y distintos. Llamó a enfermería. Le pidieron que reiniciara el monitor. Lo hizo. La señal volvió. Esta vez acompañada de una línea fina que subía y bajaba, como si alguien hablara. Un susurro se escuchaba a través del altavoz del monitor. No eran palabras claras, pero había cadencia, ritmo. Un idioma roto, ancestral, algo que helaba la piel. Santiago retrocedió. Su instinto le gritaba que saliera de la sala, pero su formación no se lo permitía. Volvió a acercarse. Observó los ojos del paciente. Estaban cerrados. Pero justo cuando iba a tomarle el pulso manualmente, uno de ellos se abrió. No parpadeó, no lo miró. Solo se quedó abierto, como si no estuviera viendo desde adentro, sino desde fuera. Y entonces lo escuchó con claridad. Una voz, no del paciente, no ve nadie en la sala. Dijo su nombre completo: Santiago Ruiz Herrera. Era imposible. Nadie lo había pronunciado, nadie había hablado, y sin embargo la voz era firme, aterradoramente serena. Después, otra frase: no está dormido, está prestado. Todo se congeló. La temperatura de la sala bajó como si se hubiera abierto una puerta a la intemperie. La luz parpadeó durante un segundo, solo uno. Es suficiente para que, al regresar, el ojo del paciente estuviera cerrado de nuevo. Y el monitor, en silencio. Horas después, Lorenzo fue declarado muerto oficialmente. Paro irreversible, sin señales de conciencia, sin reacciones. Santiago pidió unos días libres. No habló del incidente con nadie, pero semanas después, revisando los archivos del paciente por insistencia personal, descubrió un dato que le revolvió el estómago. Lorenzo había sido encontrado inconsciente en una iglesia abandonada en las afueras de Tlajomulco, y en el informe policial se registraba un detalle. El cuerpo había sido hallado en el altar, rodeado de símbolos pintados en el piso. Uno de ellos, un círculo con una línea en diagonal, idéntico al patrón que había visto brevemente en la línea del monitor, cuando la segunda frecuencia apareció. Desde entonces, Santiago no volvió a trabajar en urgencias. Cambió de área. Nunca volvió a mirar un monitor cardíaco del mismo modo.
Y a veces, solo a veces, cuando camina por los pasillos del hospital, jura que alguien lo llama por su nombre desde cuartos vacíos. Historia 2. La camilla que no estaba vacía. La enfermera Verónica llevaba casi una década en el área de cuidados intensivos del Hospital San Benito Monterrey. Era meticulosa, firme y poco dada a creencias sobrenaturales. Había aprendido a convivir con la muerte, con el dolor de los familiares, con el sonido monótono de los monitores. Su mundo era técnico, práctico, hasta la madrugada en la que una camilla vacía comenzó a enviar señales de vida. Era miércoles, cerca de las 2:30. Verónica hacía su ronda habitual. En la sala 6 no había pacientes, pero el equipo estaba activo por mantenimiento. Había una camilla lista, conectada al monitor, solo para pruebas de calibración. Al pasar por la puerta, notó algo extraño. Un leve zumbido, el sonido de un electrocardiógrafo funcionando. Giró la cabeza, la pantalla parpadeaba. El monitor estaba captando señales, una línea cardíaca, clara, estable, como si alguien estuviera acostado allí. Pero la camilla estaba vacía, completamente, y ninguna almohada hundida, ningún objeto que pudiera confundir el sensor. Solo sábanas perfectamente dobladas y una sensación de que algo no encajaba. Verónica pensó en un error técnico. Se acercó para revisar las conexiones. Nada fuera de lo común. El cable de registro principal estaba desconectado y aún así el monitor marcaba 78 latidos por minuto. Se quedó inmóvil. Algo la empujaba a no tocar nada. Entonces el aparato emitió otro sonido, el tono plano que indica muerte súbita. Pero segundos después volvió a subir, como si la actividad cardíaca se reiniciara. En ese momento, la luz del pasillo parpadeó, solo un instante, un destello. Y en ese parpadeo, Verónica creyó ver algo en la camilla, como una silueta, un cuerpo acostado. Pero al fijarse, no había nada. Respiró hondo, queriendo convencerse de que era solo cansancio. Regresó a la estación de enfermería. Decidió revisar el historial del equipo, por protocolo. Pero lo que encontró la dejó helada. Según los registros internos, ese monitor había sido asignado días atrás al paciente Ernesto Bolaños, hombre de 62 años, fallecido hacía 3 noches. Su cama, esa misma, mismo número de serie en la máquina, mismo punto de conexión. El informe médico era claro: muerte súbita tras un paro respiratorio, declarado sin respuesta durante más de 20 minutos. Lo extraño era que en los archivos alguien había añadido una nota no oficial, sin firma ni identificación. Solo decía: no está solo. Verónica regresó a la sala. Algo en su interior le exigía comprobarlo por sí misma. Esta vez cerró la puerta. Se quedó de pie junto a la camilla. El monitor otra vez en actividad. Latidos, un patrón rítmico, respiración artificial. Pero no había nadie allí. De pronto, la pantalla mostró algo imposible. Una palabra escrita, formada por segmentos digitales, como un error de código. Aquí, y luego otra. Siempre. El aire de la sala se volvió más espeso. Un frío repentino. La puerta, cerrada, comenzó a vibrar levemente. Nada fuerte. Solo lo suficiente para hacerla retroceder. El monitor emitió un pitido agudo y se apagó por completo. Pantalla negra. Todo silencio. Cuando abrió la puerta para salir, encontró al jefe de guardia del otro lado. Le preguntó por qué había cerrado. Verónica no respondió. Solo dijo que el monitor estaba fallando y que necesitaba ser reemplazado. A la mañana siguiente, el equipo fue retirado. Pero antes de ser desconectado del sistema, un técnico revisó el registro interno del monitor. Había una grabación de voz, algo que no debería ser posible, ya que el equipo no tenía micrófono. Eran pocos segundos, pero al reproducirla, solo se escuchaba una respiración. Y luego, la voz de un hombre diciendo con claridad: no era mi hora. Desde esa noche, Verónica solo acepta turnos diurnos. Nunca volvió a entrar sola a la sala 6. Y aunque nadie más ha visto actividad en esa camilla, hay un rumor
que recorre los pasillos. Cada cierto tiempo, alguien escucha un pitido lejano y la pantalla de ese cuarto vuelve a encenderse. Siempre a las 2:30 de la mañana. Historia 3. El niño que sabía morir. El doctor Emiliano Ortega era pediatra. Amable, preciso, con una vocación que inspiraba a quienes lo rodeaban. Trabajaba en el Hospital Infantil de Oaxaca desde hacía 12 años y su especialidad eran los casos neonatales críticos. Lo había visto todo: nacimientos milagrosos, diagnósticos imposibles, despedidas dolorosas. Pero había una cosa en la que creía con firmeza: los recién nacidos no saben mentir y mucho menos hablar. Hasta que una noche, uno de ellos le enseñó que el lenguaje del horror no necesita aprenderse, solo manifestarse. Era una noche templada, sin sobresaltos. La sala de partos había estado tranquila. A las 2:41 de la madrugada, llegó una madre joven, de aspecto nervioso, acompañada solo por una mujer mayor que no se identificó como familiar. El embarazo había sido controlado, sin complicaciones. El parto natural comenzó sin problemas. Pero hubo un detalle que desconcertó al equipo. Durante las contracciones finales, la madre comenzó a murmurar en un idioma extraño, gutural, antiguo. No era español, ni zapoteco, ni náhuatl. Era algo más denso, algo que resonaba con un tono difícil de soportar. El bebé nació a las 3:03. Niño, 3 kilogramos, 1 kilo, sin señales de trauma. Pero no lloró. Respiraba, tenía signos vitales normales, pero no lloró. Y en lugar de moverse como un recién nacido, solo abría los ojos y miraba fijamente hacia el techo, como si estuviera esperando algo. Emiliano lo tomó en brazos para revisarlo. En ese momento sintió un escalofrío que no pudo explicar. El niño tenía la piel tibia, los latidos eran constantes. Pero su expresión no era de un recién nacido. Había algo contenido, algo consciente. Y entonces ocurría lo imposible. El bebé lo miró. Sus ojos se enfocaron con precisión. Y luego, con una voz ronca y quebrada, dijo una sola palabra: «¡Atás!». Emiliano lo soltó por reflejo, casi dejándolo caer. El equipo médico lo observó sin entender. Pensaron que había sido ruido externo, alguna máquina, una interferencia, pero no. La voz vino del niño. El aire lo trajo desde su garganta. Los latidos se aceleraron. El bebé empezó a emitir un sonido constante, una especie de vibración, que poco a poco se transformó en una frase repetida, como un canto ritual. Nadie entendía las palabras, pero todos las oyeron, y todos sintieron lo mismo: miedo puro. El recién nacido convulsionó una sola vez, y luego quedó inmóvil, sin signos vitales. Intentaron reanimarlo durante más de 15 minutos. Nada funcionó. Fue declarado muerto a las 3:19. La madre no reaccionó. Solo sonrió. Y antes de ser llevada a recuperación, dijo al doctor Ortega: él solo venía a advertir. El informe fue clasificado como muerte súbita neonatal. Caso cerrado. Pero el doctor Ortega no pudo dejarlo ir. Durante los días siguientes, intentó rastrear a la madre. La mujer mayor que la acompañaba no figuraba en ningún registro. Y el nombre con el que había sido ingresada no tenía historial médico previo. Era como si no existiera. Una semana después, el hospital recibió una caja sin remitente. Dentro había una cinta de cassette y una nota: lo advertimos, pero nadie escucha. Emiliano hizo transferir el audio a formato digital. Al reproducirlo, escuchó lo mismo que la madrugada del parto: el cántico. Las mismas palabras, repetidas como un eco ancestral. Llevó el archivo a un lingüista de la universidad local. Tras días de análisis, la respuesta fue aún más perturbadora. Las palabras correspondían a una variante de una lengua extinta mesoamericana, utilizada en ritos de sacrificio infantil. Una lengua que había desaparecido hacía más de 400 años. Desde entonces, Emiliano no volvió a asistir partos. Cambió de hospital, cambió de ciudad. Pero las noches entre las 3 y las 3:20 siguen pesando sobre él.
porque cada vez que escucha un sonido en esta hora maldita, jura reconocer esa misma voz. Radiografías y tomografía mostraban una obstrucción intestinal causada por lo que parecía ser una masa desconocida, no cancerígena. El paciente estaba lúcido, estable, sin historial médico relevante. No había signos de trauma. Nada indicaba peligro inminente, pero la operación era necesaria. La sala quirúrgica estaba lista. Todo avanzaba con normalidad. Anestesia administrada, signos vitales bajo control. Álvaro comenzó con una incisión mediana en el abdomen inferior. Al abrir, lo primero que notó fue un olor extraño. No era necrosis, no era hemorragia. Era un aroma antiguo, denso, como tierra húmeda y metal oxidado, algo que no correspondía con el entorno estéril de un quirófano. Pero lo ignoró, continuó con la exploración. Al tocar la zona de la masa, notó una resistencia poco común. Era como si estuviera palpando algo rígido, no orgánico. Pensó en un cuerpo extraño encapsulado, pero al intentar separar los tejidos, lo escuchó. Un susurro, débil, apenas perceptible, viniendo de dentro del paciente. Álvaro detuvo sus movimientos. Pensó que era su imaginación, que algún aparato estaba generando interferencia, pero los demás en la sala no reaccionaron. Nadie más parecía haberlo oído. Volvió a avanzar con la disección y el susurro regresó, esta vez más claro. Una voz pequeña, infantil: no me saques. Álvaro se congeló. Su corazón se aceleró. Miró al anestesista, que le hizo una señal para continuar. Todo estaba en orden, los signos vitales del paciente eran normales, pero el cirujano no podía ignorarlo más. Decidió avanzar por toda la cápsula que contenía la masa. Y allí, dentro, no había un timón, sino una especie de bolsa membranosa. En su interior, algo se movía, algo minúsculo, como si respirara. Al acercarse con el bisturí, la voz volvió, ahora más urgente. Él dijo que no era tuyo. Cierra la puerta. Álvaro dejó caer el instrumento. La lámpara del quirófano parpadeó. El monitor cardíaco se detuvo por un segundo. Todo el personal se tensó. Pero los signos volvieron. Todo se estabilizó, menos Álvaro. Extrajo la bolsa. La colocó en una bandeja estéril. Nadie preguntó qué era. Nadie pronunció palabra. Solo él la miraba, latiendo débilmente, como un corazón rudimentario. Pero sin arterias, sin tejido reconocible, solo una membrana palpitante que parecía emitir sonidos. La operación concluyó sin complicaciones aparentes. El paciente despertó horas después, confundido pero estable, cuando Álvaro le explicó lo que había removido. Hernán no mostró sorpresa, solo dijo: soñé que me abrías, y alguien lloraba desde dentro. El cirujano no respondió, solo pidió que enviaran la muestra al laboratorio de anatomía patológica. 3 días después, el resultado llegó. Tejido desconocido, no humano, no vegetal, sin coincidencias genéticas. La nota final decía: posible artefacto orgánico no identificado. Sugerimos contactar a patología forense especializada. Pero Álvaro nunca lo hizo. Guardó el informe, lo selló y lo escondió, porque esa noche, mientras dormía en su casa, escuchó la misma voz. No desde un rincón, no desde un sueño, sino desde dentro de sí mismo, justo en su abdomen. Un susurro que decía: ahora tú me llevas. Desde entonces vive con un constante zumbido en el cuerpo, un pulso extraño que no corresponde a su corazón. Y cuando intenta dormir, siente que algo se mueve desde dentro, muy dentro. 4 historias, 4 señales de que ni el bisturí más preciso, ni el conocimiento más avanzado pueden cortar lo desconocido. Porque cuando el miedo entra por la puerta de un hospital, ni los protocolos ni los títulos sirven de escudo. Y si médicos y cirujanos, entrenados para salvar vidas, confiesan haber sentido algo que no pueden nombrar, tal vez hay presencias que habitan donde nadie las espera. Pero si creéis que esto ha sido perturbador, espera escuchar lo que viven los paramédicos cuando la carretera se convierte en un pasillo entre la vida y lo que hay después.